Hola a todos, habla el maestro Miguel Ángel García y vamos a explicar un tema de regresión múltiple. Vamos a abrir el apunte que yo realicé en esta actividad de regresión múltiple y vamos a ampliar el problema para leerlo y iniciamos. Suponga que también se da el número de periodos de clase perdidos por los dos estudiantes que toman el curso de química. A continuación se presentan los datos completos. Aquí se muestran 12 estudiantes que tienen una calificación de examen y lo tomamos con la variable de x1 y la variable de x2 con clases de pérdidas o pérdidas de clases más bien. Entonces corresponden con estas dos variables un resultado que es la calificación en química, lo cual es la calificación final y la tomamos como variable y de respuesta y presentamos los incisos, que es el inciso A. Ajusta una ecuación de regresión lineal múltiple de la forma y' igual beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 de x2. Y el inciso B, estime la calificación en química para un estudiante que obtuvo una calificación de 60 en el examen de inteligencia, lo cual es la variable de x1, y perdió 4 clases, que son la variable de x2. Y más que nada, verificamos que esta es la tabla con la cual vamos a estar trabajando para sacar el modelo matemático de regresión múltiple, la cual son dos estudiantes. Igual se obtuvieron las 12 calificaciones finales y estos son los factores que estamos analizando de x1, la calificación del examen y los periodos de clases, por los cuales son inasistencias. Pero vamos a verificar si esos factores influyen en la calificación de química, que es a la conclusión que estamos buscando para obtener el modelo matemático de regresión múltiple. Y para eso se plantean el modelo matemático de regresión múltiple dependiendo de la cantidad de factores que estamos utilizando. Hasta aquí en este momento son dos factores y el modelo matemático tiene que representarse de esta manera. Y aquí buscamos obtener las ecuaciones, que son tres. Más que nada, estas ecuaciones son generadas por derivadas implícitas que se presentan en el siguiente video de obtener los modelos matemáticos de regresión múltiple por la derivada implícita. Más que nada, esos tocan para temas de cálculo vectorial, pero en su debido momento se presentará ese video. Entonces, se obtienen las tres ecuaciones, una que es la respuesta de y de la sumatoria de las muestras de calificación de química es igual a n beta 0, que la n serían las muestras, que son 12, y más beta 1, que son las sumatorias de x1, igual sumatoria de x1 calificación del examen, más beta 2 es sumatoria de x2, que son las pérdidas de clase, que son completamente toda la sumatoria. Y la segunda ecuación obtenemos la sumatoria de y por x1, entonces sería de la variable de y, cada muestra, 85 por 65, y así sucesivamente, 74 por 50, 76 por 55, ser la sumatoria de las dos, igual más beta 0, sumatoria de x1, más beta 1, sumatoria de x1 al cuadrado, más beta 2, sumatoria de x1 y x2, igual a la tercera ecuación, sumatoria de y por x2, lo cual sería 85 por 1, 74 por 7, sucesivamente, más beta 0, sumatoria de x2, más beta 1, sumatoria de x1 por x2, más beta 2, sumatoria de x2 por t elevado al cuadrado, y tabulamos de esta manera lo que estuvimos explicando las dos ecuaciones, igual así, de esta manera. ¿Por qué? Porque es lo que te pide para plantear el sistema de ecuaciones lineales, lo cual podemos hacerlo por el método de Gas-Jordan, o el método Kramer, o el método Gauss, o matriz inversa, por varios métodos. Entonces, manejamos esta tabla de x1, calificación del examen, periodo de clase, calificación en química, y así obteniendo estos valores, como había mencionado, 65 por 85 da 5.525, 50 por 74, 3.700, hasta así genera la sumatoria.
igual a x1 al cuadrado, 65 elevado al cuadrado da 4225. Aquí se muestra esta tabla y más que nada los resultados de estas sumatorias. Y estos son estos valores importantes para obtener el sistema de ecuaciones lineales que se presenta aquí. Y más que nada presentamos lo que es el método Gauss-Jordan. Igual aquí se trabajaban con décimas para agilizar los resultados, pero igual en los siguientes videos se van a presentar el método de Gauss-Jordan como tema de álgebra, utilizando este sistema de ecuaciones lineales, ya respetando fracciones. Aquí en este tema se hizo de manera inmediata, obteniendo decimales, y se obtiene estos resultados hasta obtener la variable constante de x1 y x2 y respetando el modelo de método Gauss-Jordan, como se muestra aquí, la diagonal en 1, y a obtener estos datos da y' es igual 27.6047 más 0.87228, x1, que son las calificaciones del examen, más 0.2824 x2, que son las pérdidas de clase. Se presenta de esta manera como se muestra aquí, pero en sistema militar presenta de esta manera. ¿Por qué? Porque aquí utilizamos decimales, lo cual puede variar mucho lo que es el modelo matemático de regresión múltiple, pero si utilizamos fracciones nos daría esta ecuación, y obtenemos ya sustituyendo con las variables de esta ecuación, y seguimos representando la tabla NOVA para plasmarla y hacer análisis estadístico. Aquí presenta los efectos, regresión, el error y el total. La regresión son la evaluación de los dos factores mediante la suma de cuadrados de y' menos y testada, todo eso elevado al cuadrado, igual el error y menos y', todo elevado al cuadrado, y menos y testada elevado al cuadrado. Y testada sería el promedio, que es este símbolo, y y' son los valores pronosticados de las 12 muestras, y y son los valores teóricos de la calificación de química como se planteó en el problema. Y aquí K son los factores, los grados de libertad que le vamos a dar, que son 2 factores, entonces sería 2, y el error sería n menos k menos 1. N es el número de muestras de los estudiantes, menos k, que son 2 de los factores, menos 1, entonces sería 12 menos 2 menos 1, entonces sería 9 de grados de libertad del error, y el total sería de los grados de libertad, sería 12 menos 1, o sea, n menos 1, que son igual a 12 menos 1, 11 grados de libertad en total, y el cuadrado medio se obtiene la suma de cuadrados de regresión, de lo que obtenemos esta suma de cuadrados de regresión entre k, que son 2, y aquí suma de cuadrados del error, que es lo que obtenemos de la suma de cuadrados del error, entre n menos k menos 1, que es el resultado de grados de libertad, que habíamos dicho que era 9, entonces sería suma de cuadrados del error entre 9, y el valor Fisher con el cual vamos a hacer la prueba hipótesis es el cuadrado medio de regresión entre el cuadrado medio del error. Lo que obtenemos en estos dos resultados se van a dividir entre ellos, y vamos a utilizar esta ecuación para obtener la y', que es la variable pronosticada, para hacer el análisis de varianza y utilizando la prueba hipótesis. Entonces volvemos a hacer la tabla para obtener esta ecuación, y ahí utilizamos el modelo matemático de regresión múltiple que estamos señalando y en el cuadro azul, y plasmamos estos resultados: 27.5 más 0.922 por 65 más 284 por 1 es lo que estamos utilizando. Vamos a ampliar lo que estamos utilizando cada resultado usando la variable de x1 y la variable de y la de x2. Todos esos resultados vamos a pronosticarlos bajo estos valores y obtenemos la ecuación. Estos resultados que tenemos aquí presenta de esta manera, los vamos a pasar en este cuadro y así obtenemos la regresión. Con estos valores ya podemos sacar la regresión
que y' es menos y testada, 87.774 menos 84.25 elevado al cuadrado. Ese 84.25 va a ser en todos los valores, que es y testada, es la media de la calificación en química, cual significa que es el promedio de la calificación en química de los 12 valores, y da una sumatoria de este cuadro, da 1011, que sería dividido entre las 12 muestras de los estudiantes y da 84.25. Se plasma de esta manera y hacemos la suma de cuadrados de regresión. Todo eso se eleva al cuadrado por cada uno de los estudiantes y obtenemos 544.596. Igual, error y menos y', buscamos los valores históricos de y, que son de calificación de química, menos cada valor pronosticado de la ecuación de y', lo cual sería 85 menos 87.714. Todo eso va a ser elevado al cuadrado. Se plasma de esta manera, cada uno. Igual total, pues lo tenemos que sacar los valores teóricos de menos el y testada, que es el promedio, o sea, 85 menos 84.5. Todos los valores teóricos van a ser restados por el promedio de y cada uno sería elevado al cuadrado y se realiza la sumatoria, lo cual da 728.250. O bien, sumamos lo que nos da regresión más el error, que es 544.596 más 183.654, lo cual da 728.25 como resultado. Igual, todos estos resultados van a ser plasmados en la tabla NOVA, cuál son la suma de cuadrados de estos valores, y como ya has comentado explicando la tabla NOVA anteriormente, en esta tabla ya los plasmamos en esta tabla con los grados de libertad, que son 2, el error es 9, 11 como hemos dicho. Entonces, para obtener el cuadrado medio tenemos que hacer la suma de cuadrados de regresión entre los grados de libertad de regresión, lo cual sería 544.596 entre 2 da 272.298 de este resultado, y la suma de cuadrados del error da 183.654 entre 9 da 20.406. Entonces, ya obtener estos valores utilizamos el valor Fisher, el estadístico de prueba, que vamos a comparar con la prueba de hipótesis, igual 272.298 entre 20.406 da 13.34. Igual, ya tener este valor, vamos a realizar la prueba de hipótesis al utilizar ese valor. Entonces el 13.34 se va a graficar con la distribución Fisher. Este valor 13.34 es el valor de tabla de los dos factores, tanto la calificación del examen como la pérdida de clases o la inasistencia de los alumnos, y se va a comparar con el valor crítico de tabla Fisher, y eso lo vamos a obtener con los grados de libertad de regresión del error de regresión con los grados de libertad del error, que es 2 y 9. Entonces vamos a utilizar la tabla Fisher. Entonces buscamos con el nivel de significancia de 5%, que el nivel de significancia es el margen de error, y utilizamos grados de libertad del numerador, que es 2 de regresión, se muestra aquí, con los grados de libertad del denominador, que es 9, cual choca con 2 y 9, sería 4.26, que es el de tabla. Entonces ya lo obtenemos de esta manera y graficamos 4.26, es el valor está antes. El valor crítico es 4.26, entonces realizamos las dos condiciones. Si el estadístico de prueba es menor al valor crítico de tabla,
Entonces, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Si el estadístico de prueba es mayor al valor crítico, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, lo cual significa que es significativo los dos factores que estamos analizando. Y para eso realizamos la prohipótesis, lo cual el 13.34 es mayor a 4.26, lo cual se cumple la segunda condición, que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, en la cual los dos factores, tanto la calificación del examen y la pérdida de clases, inasistencia de los alumnos, pues son significativas e influyen en el resultado de la calificación de química. Entonces, para eso vamos a también utilizar otro indicador, que es el coeficiente de determinación ajustada. Igual podemos utilizar el R cuadrada ajustada, pero es más confiable el R cuadrada ajustada porque es donde se ajustan toda la participación de la suma de cuadrados con los grados de libertad. Para eso se presenta esta fórmula, el R cuadrada ajustada, que es coeficiente de determinación ajustada, lo cual el coeficiente de determinación ajustada explica el porcentaje que explica los dos factores o todos los factores que estás analizando con la respuesta de Y. O sea, pocas palabras, que la calificación del examen y la asistencia, inasistencia de los alumnos, van a obtener un porcentaje que va a explicar la calificación de química o la confianza que va a tener esa respuesta con la calificación de química. Entonces, explicamos la fórmula, R cuadrada ajustada es igual la suma de cuadrados total, o sea que 728.250 entre número de muestras, que son 12 de los alumnos menos 1, entonces 728.25 entre 11 menos el cuadrado medio del error, que es 20.406, entre la suma de cuadrados total, que es 728.25 entre 11. Todo eso se va a multiplicar por 100 porque vamos a tener un porcentaje, y a realizar esa fórmula que se desarrolló nos da 69.177%. Igual si redondeamos será 69.18%. Ese porcentaje explica los dos factores en eh, la respuesta de la calificación del examen de química. Lo igual se puede decir que es una ecuación confiable, o sea, más que nada, el 69.18% es la confianza que podemos darle a esa ecuación de regresión múltiple. Igual es una buena predicción para saber si queremos estimar diferentes valores. Igual vamos a responder esa pregunta con el inciso B. Y más que nada, tenemos que esos dos factores explican eso, pero queremos saber si los dos factores son significativos. Entonces, vamos a contestar esta pregunta. ¿Cuáles factores son significativos? Calificación del examen y clases perdidas, o los dos son significativos. Para obtener eso se necesita realizar varias regresiones simples. Igual mostramos el modelo matemático de regresión simple, que y' es igual beta 0 más beta 1 por x, y tenemos que obtener tanto beta 0 como beta 1. Para eso beta 1 es igual sumatoria de x teórica, que es y, menos n de muestras, que son 12, por x testada y por y testada, que son los promedios de las muestras que estamos utilizando, entre la sumatoria de x por elevado al cuadrado menos número de muestras por x testada elevado al cuadrado, que la x referimos si vamos a utilizar un factor. La regresión simple vas a utilizar un solo factor que te va a dar la respuesta de y. Entonces vamos a experimentar con un factor que son las calificaciones del examen y la respuesta de y, que son la calificación de química. O sea, si solamente la calificación del examen explica la calificación de química, entonces hay relación entre esas dos. Y
pero vamos a obtener el modelo matemático de regresión simple, y para eso también para obtener beta 0 es igual y testada, que es el promedio Y, que ya lo tenemos, menos beta 1 por X testada, que es el promedio de X de calificaciones del examen. Entonces plasmamos de esta manera la tabulación de las dos variables de X1 y Y. Se tienen los 12 valores, las 12 muestras, y se desarrolla esta fórmula que estamos hablando de esta manera. Entonces toda la sumatoria de 65 X1 por Y se tiene que hacer una por una la multiplicación, 65 por 85, 50 por 74, 55 por 76, 65 por 90, cada una de ellas se tiene que multiplicar y al final sumarse para ser restado menos 12, que son las muestras de los estudiantes, y los promedios de X1, que es 65, todas las sumatorias 50, 55, todos esos datos van a ser entre 12, que esos promedios los tuvimos acá, igual X1 60.4166 y X2 3.5833. Ya los tenemos, se plasma de esta manera. Igual el promedio de Y está es 84.25 y respetamos la división, que va a ser dividido entre la sumatoria de X de calificación del examen. Cada uno va a ser elevado al cuadrado y se va a sumar, menos número de muestras por el promedio de X elevado al cuadrado. Entonces cada muestra de X1 se va a elevar al cuadrado y se va a sumar menos 12 número de muestras por el promedio de X y elevado al cuadrado, 60.4166 elevado al cuadrado, está resultado para multiplicar por 12 y va a restar todo lo que es las calificaciones del examen elevado al cuadrado con esa sumatoria, y tenemos beta 1, desarrolla esa fórmula, y buscamos obtener beta 0, que es igual Y testada menos beta 1 por X testada. Entonces beta 0 es el promedio de Y, que es 84.25 menos 0.897 por X testada, que es 60.4166, y beta 0 es igual 30.05. Igual Y' es igual beta 0 más beta 1 por X. Ya obtener estos dos valores, tanto beta 1 y beta 0, se plasma este modelo matemático. Entonces beta 0, que es 30.05, lo colocamos de esta manera, 30.05 más 0.897 que es beta 1 por X, que es la calificación del examen, y podemos estimar valores. Entonces hacemos la suma de cuadrados de regresión y buscamos estos valores de X1. Con ese modelo matemático vamos a estimar para obtener la suma de cuadrados 30.05 más 897 por 65 por cada una de las muestras de las 12. Tenemos estos valores, todos se van a elevar al cuadrado. Bueno, más que nada, 88.355 va a ser restado menos el promedio 84.25, como realizamos en la regresión múltiple. Hacemos esa tabla, todo va a ser elevado al cuadrado y va a dar 541.43.552.75. Ya en Minitab, por cuestiones de decimales, pues todas las decimales toman en cuenta el software, por eso te lo maneja 541.693, se muestra aquí, y ese valor va a ser restado con la suma de cuadrados de la regresión múltiple de los dos factores. Entonces esta suma de cuadrados va a restar a la suma de cuadrados total de los dos factores, 544.596 menos 541.693 es igual a 202.903, que es X2, que es la pérdida de clases que se obtuvieron, y estamos desglosando los factores. Entonces realizamos la tabla nova ya desglosando los factores. Entonces X1 tenemos 541.693 igual grados de libertad es 1 porque es un factor, y de X2 igual es un factor, y tenemos esos dos factores. Lo que es error y total no cambia, pero lo único que buscamos es desglosar si los dos factores son significativos o si uno es diferente. Igual para obtener el cuadrado medio sería 541.693 entre el factor, que es 1,
igual en x2 igual es 1, pues se vuelve a repetir lo mismo y obtenemos el valor fiche. Se obtiene el cuadrado medio de x1 entre el error, al igual que x2, el cuadrado medio de x2 entre el error. Entonces sería 541.693 entre 20.406 da 26.545 y 2.903 entre 20.406 da 0.14. Entonces ya realizamos la prueba de prueba hipótesis. Entonces vamos a realizar la prueba hipótesis de las dos variables. Entonces la calificación del examen, pues tenemos grados de libertad del numerador, que es 1, y grados de libertad del denominador, que es 9, que son los grados de libertad del error. Entonces buscamos el valor de tabla, al igual va a compartir lo mismo que la pérdida de clases. Grado de libertad del numerador y grado de libertad del denominador son estos. Buscamos los valores de tabla. Entonces buscamos con nivel de significancia 0.5, buscamos 1 con 9, grado de libertad del denominador es 5.12. Para hacer la prohipótesis, entonces graficamos en cada uno. Valor crítico de tabla 5.12, igual en la segunda, gráfico de tabla F crítico 5.12 y realizamos los estadísticos de prueba, que son los tabla Fisher, que es 26.545, entonces es después del valor crítico de tabla, y realizamos las condiciones. Si el estadístico de prueba es mayor al valor crítico F de Fisher de tabla, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, lo cual es significativo, lo cual la calificación del examen influye en la calificación de final de química, lo cual se influye automáticamente. Y la clase de pérdidas es el estadístico de prueba es antes del valor crítico de 5.12, lo cual es 0.14. Entonces determinamos que el estadístico de prueba es menor al valor crítico, lo cual se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, lo cual no es significativo, lo cual no influye que el alumno no asista a clases y más que nada no afecta en su calificación de química, en su desempeño. Entonces un solo factor determina la calificación de química, pero como tenemos un 70% aproximadamente, pues puede mejorar el estudio ANOVA utilizando otro factor. Uno de esos factores puede ser de que, como segundo factor, es de que a lo mejor si tuvo una alta calificación en la materia de química, es porque vio mi canal, aprendió mis lecciones de álgebra o otro método, y es por eso que aprobó la materia con un buen desempeño. Y el segundo inciso, el inciso B, estima la calificación en química para un estudiante que obtuvo una calificación de 60 en el examen de inteligencia y perdió 4 clases, sustituyendo la ecuación de regresión múltiple 27.5 más .922 x1 más .284 x2. Estimamos a esos valores de x1, que es 60, la calificación del examen, y que perdió 4 clases, lo cual da de calificación final de química dio 83.956, lo cual consiste de que al faltar 4 clases, pues sí tuvo buena calificación. Por eso les digo, a lo mejor tuvo una buena participación al ver mi canal y aprendió de manera automática y pues pudo pasar el examen, y más tareas, varios factores se pueden influir. Y bien, eso sería todo. Muchísimas gracias. Suscríbanse a mi canal. Hasta pronto. Igual, también se va a plasmar este ejercicio en Minitab para el siguiente video. Espero que lo vean. Muchas gracias. Hasta pronto.